Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos en el segundo de este ciclo de charlas pensado desde los docentes, desde profesionales que nos dedicamos a la educación en escuelas judías o en instituciones donde enseñamos diferentes aspectos del judaísmo y, por supuesto, queremos invitar a todos aquellos que les interese esta temática para poder aprender. En esta oportunidad tenemos a un moré invitado muy especial. Es el moré Damián. Damián, se me dificulta mucho pronunciar tu apellido. Ayúdame. Dienciarski. Dienciarski. No estaba tan Eso difícil. mismo, Es que tiene nada. tantas consonantes que estaba Exacto. difícil. Ok. Que hoy nos vamos a dedicar al hebreo. La relevancia de enseñar hebreo como segunda o tercera lengua para personas que vivimos en la Golá, es decir, para personas que vivimos fuera de Israel. Les quiero contar un poco acerca de Damián. El doctor Damián Dienciarski estudió el BA y el máster en lingüística hebrea en la Universidad de Tel Aviv, es doctor en lingüística semítica por universidades de San Pablo y Jerusalén. Trabajó por 20 años como profesor de hebreo y coordinador en escuelas y universidades en Argentina y en Brasil. Hoy es profesor titular del Departamento de Lingüística Aplicada de la Universidad de San Pablo, director del área judía del Colegio Israelita de Curitiba, perdón, asesor de enseñanza de hebreo como lengua extranjera para el Ministerio de Educación en Israel y es el director del proyecto de investigación en la Universidad de San Pablo sobre el desarrollo de estrategias y herramientas de la enseñanza de lenguas extranjeras. Así que de verdad es un honor tener una persona con este currículum, con esta capacitación acá para poder conversar acerca de esta temática. Contanos, Damián, o te llamo doctor Damián, ¿cómo? No, Damián está perfecto. ¿Ok? Son muchos años, Denise, Son no hace muchos falta. años. Sí. Contanos un poco acerca de tu perspectiva de por qué es importante o no enseñar hebreo o enseñar una segunda o tercera lengua semítica para personas que vivimos fuera de Israel. La pregunta es, la pregunta es un poco amplia en el sentido de poder entender qué significa enseñar una lengua. Creo que hay cuestiones que resolver antes de entender si es importante o no enseñar una lengua. Digamos, la decisión de la escuela tiene que ver con una cuestión más político-educativa, y si el objetivo de la escuela es enseñar hebreo porque la escuela es una escuela judía, ok. Hay que plantearse un montón de cuestiones previas a entender en dónde se ubica el hebreo en esta escuela, cuáles son los objetivos que queremos, si queremos que el alumno hable hebreo o queremos solamente que lo entienda para poder decodificar alguna fuente específica. Tenemos que entender que, digamos, dentro de estos objetivos muchas veces se presentan objetivos que creen que se van a cumplir y no se cumplen, ¿no? Y tenemos, por lo general en las escuelas que trabajo, tenemos siempre chicos que estudian 12 años hebreo desde el primer grado hasta el último año de su estudio y realmente salen sin hablar. Cuando, digamos, nosotros los lingüistas, desde la parte profesional, los lingüistas, siempre nos hacemos la pregunta, cuando quiero saber la capacidad de otra persona al manejar una lengua, ¿no? ¿Qué pregunto? Pregunto, por ejemplo, sobre la sapiencia de una persona con respecto al ruso. ¿Qué le pregunto a la persona? ¿Hablas ruso? No le pregunto a la persona si escribe ruso o si entendés ruso. Hablas ruso, porque lo que se busca son hablantes. El hablante de la lengua. Hablamos siempre de hablantes nativos, hablamos de el dominio de la lengua viene con el habla. Y es lógico, digamos. El problema es que lo que terminamos haciendo, digamos terminamos porque yo también me incluyo dentro de una camada de profesores que venimos enseñando de una manera hasta que de alguna manera tuve que romper con ese ciclo, es enseñar sobre el hebreo y no enseñar hebreo. Y esto lo que termina pasando es que los alumnos terminan sabiendo muchas reglas gramaticales, saben identificar morfologías, no formas todo el tiempo, de cómo termina un verbo en pasado, cómo se construye un verbo en futuro, pero no pueden reproducir el lenguaje. Digamos. No hay lo que se llama no es un lenguaje productivo. En lingüística se llama productivo cuando algo surge espontáneamente. Y lo que está pasando es esto, digamos, después de mucho tiempo de estudio, de investigación, se entendió que el gran problema que hay es que nuestra generación
estudiamos en escuelas en Argentina que eran escuelas bilingües, ¿no? El bilingüismo tiene que ver con una lengua que no es mi primera lengua, no es la lengua materna, pero es una lengua en la cual me tengo que comunicar. Hay una cuestión de necesidad. Entonces, por ejemplo, un latino que llega a Estados Unidos, ¿no? Principalmente a la zona de Miami específicamente, el inglés es su segunda lengua, su primera lengua sigue siendo el español, pero tiene necesidad de usar el inglés porque tiene que ir al supermercado, porque tiene que ir, pero sigue manteniendo el español como su lengua materna y el inglés es su segunda lengua. Una persona X que va a vivir a Israel. El hebreo va a ser su segunda lengua, porque es una lengua comunicativa, tiene que ir al banco, al supermercado, etc. Entonces, en eso se diferencia lo que sería una lengua materna y una segunda lengua. Ahora, una lengua extranjera es otro mundo, es como si fuera otro planeta. Una lengua extranjera tiene Mira, diferentes... Sí, es que estás hablando de un montón de temas que son como súper amplios y me gustaría como ir dale, dándole dale, clic a dale, cada uno de los dale, dale, conceptos que estás diciendo. dale. Por un lado, a ver, voy a tratar de interpretar lo que te transmito, lo que yo entendí. A ver, por un lado, nosotros dos justo somos argentinos y seguramente, igual que yo, estudiamos, digamos, en una escuela integral, donde a la mañana teníamos nuestros estudios oficiales y por la tarde teníamos todas las materias, es decir, todas las materias de Biblia, de Torá, de historia, de hebreo, de lengua propiamente dicha, todas dictadas en hebreo. Es decir, que estábamos muy expuestos al idioma y probablemente tenemos un nivel de comunicación en hebreo, oral, escrito, interpretación de textos, mucho mejor al que se tiene hoy en día en las escuelas, donde muchas veces materias como todas las materias bíblicas, todas las materias judaicas en general, se dictan en español, o mismo quizás en Brasil, no sé En si también en portugués. portugués, Sí, sí. exacto, y queda la lengua hebrea solamente en el área de lengua. Por lo tanto, en muchos casos incluso se le da prioridad al inglés casi como segunda lengua, y esto no sé, quizás vos podés explicarme un poquito más acerca de lo que es el bilingüismo o trilingüismo, y si realmente esto que decís, una segunda categoría como lengua extranjera, aprender el hebreo como lengua extranjera, ¿entraría en esta trilingüidad o no? ¿Cuál es la diferencia exactamente? Bueno, en verdad de todo lo que acabas de decir hay un concepto que es el que diferencia todo esto y tiene que ver con la exposición. Digamos. Nombraste justamente la exposición y de eso se trata. ¿Cuánto uno está expuesto a la lengua? De eso depende. Cuando nosotros estudiamos en la escuela, bien dijiste, los estudios oficiales a la mañana y a la tarde los estudios judaicos, que eran hebreo, historia, Biblia, eran dados en hebreo. El hebreo era una lengua comunicativa. Necesitaba comunicarme con mis profesores en hebreo y ellos se comunicaban conmigo en hebreo. Por lo tanto, la necesidad, que es esta necesidad que surge cuando una persona se va a vivir a Israel y tiene que ir al banco, la necesidad de tener que comunicarme con mi profesora en hebreo porque ella me habla en hebreo, la necesidad de tener que entender un texto en hebreo porque después lo voy a tener que presentar en hebreo, es lo que hace con que esa lengua pase a tener un estado mucho más elevado dentro no solamente de lo léxico, dentro de la estructura sintáctica, de cómo se hace una frase, cómo se construye el idioma, que una lengua extranjera. La lengua extranjera estoy menos expuesto y voy a dominarla con mucho más tiempo. La pregunta es, ¿puede llegar una lengua extranjera a ser una tercera lengua, por ejemplo? Sí, la respuesta es sí, pero demoraría mucho más tiempo. Entonces, la idea es, digamos, hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros somos producto de estas escuelas bilingües, en las cuales nos tenemos que comunicar en español y en hebreo. Aprendimos a ser morim, a ser profesores para este tipo de escuelas, pero la realidad hoy es otra. Y no tenemos las herramientas necesarias como para poder abordar una clase para alumnos que tienen 3 horas semanales, digamos, con suerte, de hebreo y que el resto de las disciplinas están dictadas en la lengua del lugar. Entonces tiene que ver con una cuestión de herramientas, estrategias mal usadas. ¿Por qué? Porque mis ejemplos de infancia y lo que yo aprendí como para ser profesor y para poder enseñar una lengua no se adapta a la realidad de hoy. Y este es el gran problema. Las escuelas decidieron que la segunda lengua sería el inglés. Eso significa que voy a exponer al alumno a
a un ambiente en inglés, lo voy a someter a necesidades en inglés, va a tener que comunicarse en inglés, y el hebreo pasó a ser una lengua tercera, pero no tiene la exposición de una segunda lengua, por lo tanto la tenemos que trabajar como una lengua extranjera, lo que significa que voy a tener que crear espacios que no son naturales, no lo voy a exponer al alumno a tener que crear diálogos naturales porque él no va a tener que comunicarse conmigo en hebreo, porque el tiempo no lo amerita, no da. Voy a tener que crear situaciones en las cuales el alumno tenga que hablar conmigo y no voy a poder, no voy a poder agarrarme, no voy a poder tomar la gramática como parte de la enseñanza de la lengua. Porque, a ver, la gramática, como cualquier otra estructura dogmática de las lenguas, no deja de ser una sistematización de la lengua. Entonces, por ejemplo, tu hijo sabe hablar español, porque o nació en Argentina o en Panamá o en donde sea, y empezó su escuela en donde se empezó a sistematizar el sistema que tenía en su cabeza, ¿no? Que estaba un poco no organizado, hablaba porque hablaba en su lengua materna, y en la escuela lo que empezó a hacerse fue a sistematizar esto, ¿no? A darle forma. A darle forma a través de la gramática, a través de estructuras que son correctas y que las hablaba de diferente manera. Ahora, encarar una lengua que no sé hablar a través de la gramática es absolutamente ridículo. O sea, no tiene lógica. Y eso es lo que se hace. Yo encaro un libro, cualquier libro de hebreo, de enseñanza del hebreo, ese libro está pensado para el hebreo como segunda lengua, en donde la persona que termina de estudiar mi hora de hebreo sale a la calle y tiene que escuchar la radio en hebreo, o la tele en hebreo, o las noticias en hebreo, y no tiene otra opción más que comunicarse en hebreo, porque si no entiende las noticias, no entiende dónde vive. No esta cuestión de, yo con inglés me la arreglo. Sí, con inglés te la arreglas. Para ir una semana a Israel, 10 días a Israel, te arreglas. Ahora, si querés estar dentro de la situación y querés entender qué es lo que pasa en el país, la lengua es el hebreo. Y el inglés no te va a ayudar. Eso te quería preguntar, porque yo con mis estudiantes, más que nada en secundario, me enfrento mucho a esa pregunta y me dicen, pero Mora, yo tengo un muy buen nivel de inglés. Yo con el inglés me puedo manejar en Israel, ¿para qué necesito el hebreo? Y de verdad no le encuentran la relevancia. Me dicen, si yo sé rezar, yo puedo leer la tefilá, yo me puedo arreglar con eso, no necesito más que eso. ¿No es cierto? Y es bien difícil el poder poner hincapié en los otros aspectos también culturales que tienen que ver con la implicancia del hebreo, que ahora si querés los conversamos. Pero como vos decís, ¿no es cierto? Uno puede sobrevivir en Israel unos días de paseo en inglés, sin embargo, para vivir, entender el día a día y entrar a una universidad, etcétera, es más difícil. Mira, te voy a decir algo, te voy a decir más inclusive. Sobrevivir está muy bien. Yo la primera vez que viajé a Israel fue por un curso que se llamaba Mahane Tanaj, que gané un concurso, bueno, viajé a Israel y hice el proyecto. En cuarto año, ¿no? Sí, era fin de tercero, empezando cuarto. Claro. Y viajé, y fue en el año 90-91, Guerra del Golfo. No sé por qué la agencia judía decidió que mi proyecto tenía que quedarse en Israel. Muchos volvieron, que eran otros proyectos, Tapuz en ese momento existía. Bueno, nosotros nos quedamos en Israel. Y todos los que estábamos ahí en esa época veníamos de escuelas en donde el hebreo era segunda lengua y nosotros sabíamos hablar hebreo. Si yo no hubiera sabido hablar hebreo, no hubiera sabido cerrar mi cuarto en el momento de la alarma, no habría entendido qué significa una alarma, donde me tenía que poner la máscara y tenía que saber el conteo exacto de cómo defenderme. Y gracias al hebreo pude de alguna forma sobrevivir. A ver, no hubo bombas atómicas, ni por suerte fue una guerra que lamentó muchas muertes. Pero la realidad es que si yo no sabía hebreo, no me podía manejar, no había entendido las noticias, no había entendido cuándo, porque era, por ejemplo, Tel Aviv puede salir de los cuartos Hadrei Atum, no sé cómo se llama, sí. eso, los cuartos sellados, eso. Tel Aviv puede salir, el resto del país tiene que quedarse 5 minutos más. Una vez que pasaron esos 5 minutos que se dieron cuenta que la bomba no era una bomba con gas, podés salir. Toda esta cuestión es en hebreo, nadie lo hace en otro idioma. Entonces, si no sabes el hebreo, no podés sobrevivir, justamente. La sobrevivencia de 10 días en Israel para pasarla genial, sí, todo bárbaro. El inglés, vamos, que en inglés lo puedes pasar genial en Croacia también, digamos. Pero si vos querés vivir el día a día,
no te sirve, ¿no? Porque Israel no es una playa. ¿No? Si vos querés vivir el día a día de la gente, entender lo que hablan en un ómnibus, entender, ir de un lado para el otro, manejarte con libertad, el inglés no te sirve. Te sirve para lo que dijiste vos, sobrevivir. Entonces, Sobrevivir. es esta cuestión. También hay cuestiones que tienen que ver con lo cultural, digamos, ¿no? Para poder entender. Una traducción siempre se va a poder entender, ¿no? Pero cuando yo hice mi maestría en el Departamento de Lengua Hebrea de la Universidad de Tel Aviv, fui exigido a tener una exhibición en alemán, a dominar el alemán, porque uno de los grandes filólogos, lingüistas, teólogo, que Heidegger. estudió, no, justamente, mucho anterior, Gesenius. Gesenius es el gran teólogo que desarrolló la lingüística, el padre de la gramática, obviamente que no, obviamente es Sadia Gaón, ¿no? Estamos hablando del siglo IX, pero digamos de lo contemporáneo, lo escrito, ¿no? La gramática estructural, entender el por qué tal fenómeno ocurrió en las lenguas cananeas y no ocurrió en las lenguas del norte semita, fue Gesenius, y Gesenius era alemán, era un teólogo alemán, y yo tuve que tener exhibición en alemán para poder entender. Entonces, sí, las traducciones son muy buenas, pero lo original, entonces si quiero entender el Tanaj, quiero 100%. entender el Talmud, hay una cuestión cultural de la cual no nos podemos escindir. Pero por otro lado, no puedo tratar al alumno como hablante de la lengua. Entonces, para que él tenga acceso a estas fuentes, tiene que aprender la lengua a ser hablada primero. Esta es la dicotomía que hay, ¿no? El problema no es del judío. El problema de hablar bien una lengua, en este caso el hebreo, no tiene que ver con el judío, tiene que ver con el hablante, porque el hebreo es una lengua como cualquier otra. ¿Tiene sus especificidades porque es una lengua semítica? Sí, ok. Pero eso no significa que la voy a tratar, ¿no? Esta cuestión de querer estudiar el hebreo mishnaico, querer estudiar el hebreo de la Edad Media. No, señores, el hebreo es una lengua hablada, primero aprendo a hablar y después voy a estudiar otra etapa del hebreo, ¿no? Que hay muchas. Me querías decir algo y seguí No, hablando. estaba pensando, digo, también justo estaba leyendo otro libro que también lo quiero recomendar, un libro que encontré en una charla muy interesante de la filósofa Diana Sperling, que ella lo Mm. recomendó, que es, no sé si lo leíste, seguramente sí, es Después de Babel, aspectos del lenguaje y la traducción de George Steiner, que Sí, también sí, sí. habla. Y ella me encanta, ella me encanta. Estuve en varios congresos participando donde Diana estaba exponiendo y me gusta mucho, tiene una claridad increíble. Sí, ok. ¿Y qué te llamó la atención de lo que No, Diana no, eso dice? cuando me estabas comentando del autor alemán, estaba simplemente enriqueciendo la conversación, invitándolos a leer al que le interesa todas estas cuestiones lingüísticas también, y cómo también la cultura afecta y la comprensión de distintos escenarios se ven afectados justamente también por la construcción del lenguaje, si es un lenguaje masculino, femenino, es un análisis muy, muy interesante a nivel Es muy lingüístico eso. interesante, sí. A ver, si entramos, obviamente que personas que quieran bibliografía pueden tranquilamente pedirte a vos, me Me avisás, no hay pueden ningún dejar en problema. los comentarios y con mucho gusto te pido y los compartimos acá en el Totalmente. canal con mucho gusto. Lo que quiero dejar claro es que digamos, no se puede aprender un idioma de un libro. Esas son tentativas frustradas. Lamentablemente hoy en día los lingüistas no encontramos ninguna forma online y solo, ¿no? De una persona sola, ¿no? De poner un archivo o alguna cosa que transmita y por ósmosis podamos aprender una lengua. Eso hasta el día de hoy no existe. Uno aprende cosas sobre la lengua. Quiero dejar claro nuevamente que el dominio de una lengua tiene que ver con el hablar y con el poder crear en la lengua. Esto tiene que ver básicamente el concepto de dominar una lengua. El tema de lo que dije antes, del tema del hablar, el tema de poder crear libremente y transmitir contenido en la lengua. Digamos, el gran problema es que tiene que salir del default del judaísmo y tiene que empezar a ser tratado como una lengua, ¿no? No como muchas personas tratan al hebreo como contenido. No solo al hebreo, cualquier idioma. Un idioma no puede ser tratado como contenido. La adquisición de una lengua son procesos diferentes. No es contenido, no es te voy a enseñar ahora una palabra. Por ejemplo, muchos morim también hacen esta cuestión
mucho Enseñar vocabulario hincapié. y piensan que de esa manera, por enseñarte el vocabulario, van a tener el chico va a tener comprensión textual cuando no solamente se basa en el vocabulario, es Es que mucho, si fuera así, el Google Translator sería sería maravilloso. fantástico, pero no El es problema eso. acá, no hay un padrón sintáctico todavía creado que responda a estos estímulos tan poco humanos, ¿no? Tiene que ver básicamente con eso. Decime, A ver, decime. Damián, te voy a interrumpir. Te voy a plantear distintas situaciones. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad acá en Panamá de ser parte de la fundación de una escuela muy, muy ortodoxa, un Talmud Torah y un Beit Yaakov, donde usaban básicamente el idioma para la comprensión y el estudio de las fuentes y el uso ritual, básicamente eso. O sea, realmente a ellos no les importaba la sintaxis del hebreo, ni el hebreo conversado, o sea, no estaba ahí claramente la prioridad. Sin embargo, tienen un nivel de comprensión textual y contextual también esto de las fuentes muy, muy alto. ¿Cómo entendés entonces la comprensión del hebreo desde esa óptica? Eh, Como herramienta artificial, digamos, si hablamos de herramientas artificiales para poder entender, y a ver, igualmente es imposible sentarte ante un libro sin saber el idioma del libro e interpretarlo. Si no tenés diccionarios, si no tenés libros de ayuda. Entonces, digamos, no hay independencia, no hay dominio del lenguaje. Es artificial. ¿Podemos? Sí, podemos. Podemos entender. A ver, hoy en día una persona que estudia letras en una universidad en Brasil, porque, por el portugués, digamos que son lenguas latinas, o en Argentina, o en cualquier país que se hable español, es obligado a estudiar latín y griego antiguo, que tiene su lógica, digamos, y son lenguas muertas. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos estructuras, aprendemos morfología, aprendemos de dónde surgió, cuál es el origen de todas estas lenguas. Se habla también de un proto-latín, se habla de un proto-semita, de donde todas las lenguas semitas salen. Entonces, sí, digamos, herramientas tenemos un montón para poder entender cuestiones de reglas gramaticales, para poder entender qué es lo que dice un versículo bíblico. Por supuesto que tenemos. Ahora, eso no significa que voy a poder interpretar lo que ese versículo me quiso decir. Yo voy a poder entender herramientas que son absolutamente técnicas, de entender entrecruce de palabras, enfatizar una palabra, por ejemplo, en estructuras como, vas a tener que traducir, pero por ejemplo, Yerushalayim Arim Savivla. ¿Cuál Que sería la hay, que, estructura? hay, que hay ciudades que están alrededor de Jerusalén. Claro, pero la estructura sería Arim Saviv Yerushalayim. Claro. Ahora yo digo Yerushalayim, lo coloco al principio, eso es un sujeto, se llama sujeto psicológico, lo llamamos en lingüística, que es lo que se llama extraposición. Sobre eso escribí mi doctorado, dicho sea de paso, que es sacar una parte importante de la frase, de la oración, y colocarla al principio, dejando siempre una huella. ¿No? Yerushalayim Ben Saviv, la. Pero es No como puedo un decir, sujeto tácito, ni siquiera es un sujeto tácito. no es un sujeto tácito, porque si fuera tácito no dejaría una huella. Vamos a explicar que Jerusalén. el la se refiere a ella. O sea A que ver, literalmente se Jerusalén. traduciría algo así como Jerusalén, ciudades alrededor de ella. Claro, bueno, yo, digamos, de ella es donde, porque la frase original, en teoría, sería ciudades alrededor de De Jerusalén. Jerusalén. Saco Jerusalén, lo coloco como sujeto psicológico al principio, lo extrapongo al principio y dejo una huella en donde estaba antes. Y digo, Jerusalén, ciudades alrededor de ella. Esta estructura yo la puedo entender tanto en la Mishnah como en el Talmud, como en la Torá, y puedo entender que hay una idea de quitar Jerusalén de lo secundario de la frase y colocarla como un sujeto principal. Eso no significa que entienda la oración. Significa que voy a entender que el autor de este texto quiso colocar a Jerusalén como algo más importante. Como el centro. Exacto. Ahora, si yo no sé vocabulario y no entiendo sintaxis y no entiendo morfología, la mitad de la oración no la voy a No lo entendí. entender. Este es el tema. No dominás el idioma. No dominar el idioma es eso. Ahora, cuando la lengua es una lengua hablada,
en el caso del hebreo, es una lengua hablada porque murió 2000 años, pero resurgió. Es más fácil empezar por el hebreo hablado para llegar después a las otras etapas del hebreo. Esto es una cosa fundamental. Cuando existe la lengua hablada, aunque haya estado muerta durante un tiempo, es mucho más fácil aprender griego para después llegar al griego antiguo. Es más fácil aprender el inglés para llegar a Shakespeare. Es más fácil aprender español para entender a Cervantes que empezar por Cervantes para llegar a entender el español de hoy. O sea que todas estas escuelas que parten enseñando hebreo bíblico y no empiezan a partir del hebreo moderno, para vos están totalmente fuera de lugar. No es que están fuera de lugar, digamos, es algo que en definitiva no tienen resultados, porque yo veo el resultado. Cuando veo, digamos, yo en mis asesorías justamente trabajo este tema. Entonces llego a una escuela, trabajo en Tarbut, en Argentina, o en Ort, y llego y digo, bueno, ok, 12 años trabajaste con tu alumno, con todas tus teorías y estrategias y todo, ¿tu alumno habla o no habla? La respuesta es no, no habla. Ok, fracasaste. No tiene que ver con la cuestión de que si Damián dice si está bien o está mal. Damián evalúa y Damián dice, si no habla, esto no sirve, pero no lo dice Damián, que es especialista en lenguas semitas. Lo dice cualquier persona que sea un profesional de la lengua. Una persona que durante 12 años se sometió al estudio de una lengua y no la aprendió. Obviamente pueden haber cuestiones de déficit, ¿no? Del chico, obviamente. Sí, De igual cualquier seamos realistas, manera, Damián, y voy acá defendiendo la escuela en estas circunstancias, y la verdad que, y entiendo totalmente lo que estás diciendo, pero la realidad es que la carga horaria, como vos bien dijiste al principio, la carga horaria de la materia hebreo que queda aisladita por ahí es tan baja que obviamente es imposible lograr una inmersión del estudiante o solamente enfocarse en un lenguaje porque el chico no tiene la necesidad de hablar, como vos mismo totalmente, decís. totalmente. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿qué hago yo con esas 3 horas? Cuando esas 3 horas que tiene, que están aisladas en la semana, son mal usadas, el resultado es lo que tenemos. O sea que el problema no tiene que ver con la poca carga horaria. Porque vamos a estudiar un instituto de inglés, cualquier instituto de inglés, en cualquier lugar, no tenés más de 3 horas por semana. Digamos, esto está claro. Yo enseñé español en Israel durante 7 años y yo tenía alumnos que después de un trimestre salían hablando español perfectamente y teníamos 3 horas semanales. Entonces, tiene que ver con el abordaje, no tiene que ver con el tema de, porque si vamos a empezar con que los libros no son buenos, con que los morim no tienen horas, con Estamos que de los padres acuerdo. no Ok, quieren... entonces, vamos a hacer más efectivo el abordaje de esas 3 horas. Vamos a optimizar entonces el lenguaje hablado en esas 3 horas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahí ya es toda una profesión, digamos. Hay muchas, digamos, no podría decirte exactamente por dónde empezar porque yo estoy con escuelas hace 3 años trabajando y es muy difícil salir de esta cuestión de agarrar el libro, porque los libros no están hechos para este tipo de situaciones. Los libros están hechos para que una persona salga y pueda usar esto que usó. Te voy a contar una historia que me pasó muy interesante. Daba clases en un ulpan, una escuela de hebreo en Israel, en la Universidad de Tel Aviv, cuando estudiaba. Y yo tenía una alumna, yo tenía que aprobar o no aprobar a los alumnos después de un semestre bastante... ellos estudian muchísimo, es terrible, tenés que realmente tener mucha concentración para estudiar. Y en este ulpan pasaba que tenía una alumna rusa que no había manera. No había manera, no hablaba, no me respondía, le preguntaba, me hacía cara como que no entendía. Terminar reprobándose, reprueba el alumno porque lamentablemente no, las pruebas me las entregaba como se las daba. Eh, Me llama la directora del Ulpan y me dice que quiere tener una reunión conmigo y me dice que esta chica, no, por no aprobar el Ulpan, le van a quitar la beca que tiene, porque el Minala Studentim, que es como la persona que se va a vivir a Israel, tiene como diferentes beneficios. Uno de los beneficios es el estudio del Ulpan hasta que sepa el idioma, pero tiene que aprobar. Cuando es reprobada, deja de tener esa beca. Entonces le digo, mira, lamentablemente yo no puedo aprobar yo no voy a firmar la aprobación de una alumna, va a pasar a otro grado y no, y Es no, que y no no tiene el sabe, nivel. no sabe. No sabe. Entonces la llaman a esta alumna y la profesora le dice, mira, lamentablemente vamos a tener que sacar la beca porque la directora hablándole a ella en hebreo y yo diciéndole en hebreo, mira, disculpame, lo siento mucho, pero la verdad, ¿cómo no lo sé? Pero como pudo, se defendió en hebreo. A lo que yo dije, bueno, lamentablemente si hubieras demostrado esto durante el año, te habría aprobado. No te aprobé porque no fuiste capaz ni siquiera, pero ¿qué pasa? Cuando las papas queman
estás en situación de necesidad, empezó a brotar el idioma como si nada. Entonces, justamente esta es la diferencia entre una segunda lengua y una lengua extranjera. En la lengua extranjera, las papas nunca queman. En una segunda lengua, siempre. O sea, no solamente entender la bomba y entender las noticias. Eso es una segunda lengua. Una lengua extranjera es una lengua que voy a tener para una necesidad específica, que voy a demorar mucho más tiempo para poder entenderla y poder... El problema tiene que ver con que el moré no conoce otras formas. Y esto que vos me preguntabas, bueno, ¿cuáles son las formas? No hay recetas. No hay recetas, pero sí llamo a la reflexión. Morim, por favor, dejemos de trabajar con libros que están hechos para personas que estudian en Ulpanim en Israel, en donde el hebreo es una segunda lengua, porque ya no es más una segunda lengua para nosotros y estamos fracasando. Creo que es el ápice, digamos, de nuestra charla. Entender básicamente que el hebreo, la enseñanza del hebreo como lengua extranjera está fracasando porque se aborda como si fuera una segunda lengua y no lo es. Ahora, estrategia, sí, yo te puedo decir muchas cosas que veo en el día a día, digamos. Por ejemplo, hay toda una dramatización de los morim con el tema de la alfabetización. La alfabetización es un proceso muy simple, digamos, de poder adjudicarle a un sonido un dibujo. No hay mucha, digamos, no es tan complicado. Y dedican 2 años de la enseñanza. Y primero que tienen que aprender, a ver, si un chico se alfabetizó, no hay motivo por lo cual no se vuelva a alfabetizar, porque ya entendió Yo la doy un lógica. curso de lectura de hebreo. En 10 clases la persona sale leyendo. Una persona que, digamos, un adulto que no tiene problemas de aprendizaje, literalmente salen leyendo y a partir de la tercera clase la persona se queda sorprendida de cómo puede estar leyendo palabras que seguramente llega a mí después de haber tomado un montón de cursos antes, que empezaba con el abecedario y hasta que no llegaba a la última letra no podía articular una... Y eso no es así. Entonces yo le di un poco de vuelta a la cosa también. Ahora, es verdad, porque una persona que está alfabetizada se alfabetiza en cualquier otra lengua rápidamente, es verdad, pero esa persona va a poder leer y va a poder escribir una lengua que no sabe. Totalmente Entonces, de acuerdo. entonces, lo que se recomienda, es uno de los tips, es enseñar a hablar antes de leer y escribir. Por eso digo, poner el énfasis en el habla y no en la escrita. Si el chico sabe hablar y después puede poner en escritura lo que sabe hablar, la escritura le va a resultar mucho más fácil. Porque la familiaridad con el idioma, digamos, también es importante. Un chico que tiene contacto con el hebreo, que ya ve carteles pegados en hebreo, o que la mora mismo va leyendo, estoy hablando de nenes chiquitos en De este chiquitos caso, en el GAN, sí. la mora va leyendo un cuento y va mostrando, y el chico va entendiendo la direccionalidad del hebreo, sin entender lo que está escrito, no necesita, pero ya va familiarizándose con las letras, va entendiendo que hay diferentes tipos de letras para diferentes tipos de fonemas, digamos, estas cuestiones que tienen que ver con el entender el hebreo en un contexto en hebreo también. No me preocupo tanto, ¿por qué voy a enseñar a leer y escribir? Voy a enseñar a leer y escribir sistematizando una lengua que ya sepa hablar. Entonces, primero enseñémosle a hablar, coloquemos al alumno en contextos, ahí ya tendría que entrar en cosas en hebreo que no me parece que sean relevantes para este tipo de charlas, pero sí me parece que es importante entender que para poder enseñar una lengua, y no interesa cuál sea, hay que tener lo que se llama de graduación curricular. El lenguaje, o sea, estructuras lingüísticas de la más fácil a la más compleja, y enseñar esas estructuras lingüísticas de manera hablada, ¿no? Oralidad ante todo, y que el chico pueda expresar, y yo poder hacer juegos con estas estructuras, e ir sumando una estructura a la estructura que ya sabe. Así se forma el lenguaje. O mandar un Todo tipo de audio. lenguaje, exactamente. Exactamente, digamos, tener siempre tener lo que yo llamo de una incógnita, ¿no? O sea, no te puedo traer ejemplos porque tienen que ser ejemplos en hebreo, pero básicamente eso, ¿no? Siempre tener algo que ya sabe, empezar a trabajar con muchas palabras internacionales, ¿no? Entonces, si uso en X, en X hay Y, ¿no? BX y es Y. Entonces digo, va supermarket y es pizza, digamos, ya con eso las incógnitas son mucho menores, entonces ya puedo empezar a trabajar una cuestión hablada con el chico, ir mostrando, y va a poder él ir contándome lo que va viendo, ¿no? De escribir algo sin tener que leerlo. ¿No? Yo, para decir que a Shrek le gusta la pizza, dibujando a Shrek un corazón y una pizza, no necesito escribirlo.
El chico Totalmente. puede leer secuencias, ¿no? Entonces hay un montón de estrategias que desarrollamos los que trabajamos en enseñanza de lenguas extranjeras justamente para evitar el tema de sistematizar la lectura y la escritura. Bien, muy interesante entonces todo esto a nivel lingüístico. Yo quiero retomar un poco también otros aspectos que tienen que ver con, de alguna manera, este factor cultural del hebreo, Sí. que el hebreo nos hace también ser parte de un pueblo, nos genera identidad. Hace que, por ejemplo, acá en Panamá es muy común que una persona judía, sea contratada o no en un trabajo, por ejemplo, de acuerdo a si sabe hablar o no en hebreo, porque eso le da pertenencia, hace que pueda generar un idioma común de complicidad con el patrón, con el dueño del negocio. O mismo también, ¿no es cierto?, te da esa sensación de llegar a Israel cuando uno tiene la posibilidad y de sentirte en casa. ¿No es cierto? Y nuevamente no tiene esta parte religiosa, que es otra, la segunda de las dimensiones que quería plantear. Por supuesto que el hebreo tiene toda la carga simbólica, cultural, ¿no es cierto?, de nuestros antepasados, de la historia judía, de nuestra tradición como lengua sagrada que fue transmitiéndose oralmente y está toda la línea desde los cabalistas, donde el poder de cada una de las letras tiene su significación, tiene su peso. Sin embargo, por supuesto, el Moré Damián, el doctor Damián está abordando todo el aspecto lingüístico con los que nos enfrentamos y estos problemas realmente que nos enfrentamos los profesores día a día en las escuelas fuera de Israel, donde tenemos una reducción importante de la carga horaria y es cierto que muchas veces no sabemos cómo lograr ser efectivos para poder sacar hablantes, ¿no es cierto?, del hebreo hoy en día de las escuelas. Es que creo que, digamos, es tan amplio el abanico, ¿no? Que estás abriendo un abanico muy amplio, que por un lado, digamos, el abordaje de una lengua extranjera es algo mucho más universal, ¿no? Ahora, si vamos al hebreo, hay cuestiones que, como vos decís, tienen un anclaje en cuestiones culturales. Ahora, lo que no puedo pretender es que lo cultural haga con que hable. Lo cultural no es motivación suficiente para hablar un idioma. Y esto es algo muy importante, principalmente si sos laico, principalmente si la religión no te habla. A ver, Entonces, contanos un poco eso, porque yo realmente no, en el ámbito en el que yo estoy, sí realmente esto sí llama mucho, que quieren entender para rezar Tehilim, que quieren aprender porque saben mucho a nivel cultural, pero les falta como aprender a manejarse en el idioma, y realmente acá, en este momento de mi vida, no estoy tan expuesta a personas tan laicas que no vean esa necesidad y sí le pongan hincapié al otro. Contanos un poco más de esa parte. uf, podría estar horas hablándote de este tema, porque sí, porque tiene que ver conmigo justamente. Yo no rezo, digamos, yo Una no, puntita. digamos, creo en Dios y soy sumamente creyente, pero no rezo, no estoy, no es que no me interese, pero mira, me pasa. No te vinculás con la lengua desde la parte sagrada, desde la parte religiosa. No, lingüísticamente no, ni un poco. Me está hablando del judaísmo, digamos, yo soy judío, me reconozco como tal, pero no rezo. Okay. Sí me pasa, por ejemplo, cuando en Yom Kippur, que voy al Beit Knesset, voy a la sinagoga y ayuno, digamos, y que me siento. Lo que me pasa muchas veces es que no soporto el rezo porque me parece, porque claro, yo entiendo todo lo que dice. Entiendo cada una de las palabras que dicen, tanto en arameo como en hebreo, y me hacen daño, me hacen mal. Entonces llega un momento de la reza de Yom Kippur que tanto que pequé y tanto que hice mal y tanto que llega un momento que digo no puedo más y tengo que salir de la sinagoga, pero eso Wow. tiene que ver justamente con del otro lado. Yo entiendo la lengua y como entiendo, es como como si le diera a cualquier persona un Sí, de alguna salmo manera no podés llevarlo al mantra, digamos, no podés total, abstraerte del total, lenguaje y total, quedarte total. con esa dimensión comunitaria, cíclica y de Total. dimensión de expiación comunitaria más allá de la literalidad del texto. Lo sigo viendo súper necesario porque no hay Yom Kippur que no Que vaya no vayas. al Beit Knesset, claro.
Pero por otro lado, me pasa esto, me pasa que tengo momentos que tengo que salir y tomar aire porque yo no sé si tiene que ver con lo espiritual o mismo con el lenguaje, pero me resulta como muy de mucho castigo. Entonces, creo que tiene que ver con eso, creo que tiene que ver con que la importancia del lenguaje no puede estar anclada cuando no sos ortodoxo o no estás muy vinculado a esta cuestión espiritual, no es un motivo suficiente ni motivador para entender una lengua. Entonces hay que tener otras estrategias que son mucho más, que generan más dificultad porque no tenés nada que te ate, digamos. Yo no tengo que rezar, entonces, ¿por qué? Y ahí viene la cuestión de que tu alumno te dice, Morá, pero si yo en Israel puedo hablar en inglés. Sí, puedes hablar en inglés, pero no vas a poder vivir en Israel, no vas a poder vivir el Israel. No vas a poder estar, como se dice en hebreo, betoja inyanim, dentro de los asuntos del día a día, de entender un diario, una noticia, te vas a poder mover, pero no es eso, digamos. Entonces, entender que el hebreo es una lengua, eso es tan importante y es tan básico, pero mucha gente no lo entiende. El hebreo es un idioma. Es un idioma con las dificultades que todo idioma trae. Entonces hay que entender esto antes de pararme frente a un aula y empezar a enseñar una lengua. No todos tenemos la capacidad de enseñar un idioma. Si yo hoy a cualquiera de nuestras personas que nos están escuchando, que son hablantes del español, lo largo en una ciudad en Inglaterra y le pido que enseñe español, dudo que pueda hacerlo. Entonces, el hecho de saber una lengua no te hace capaz de poder transmitirla. Bueno, ese es otro de los problemas que se encuentran hoy en día en las escuelas, que muchas veces, por lo menos acá en Panamá, en Argentina no se veía tanto, por lo menos cuando yo estaba viviendo allá, no sé realmente en otras comunidades de Latinoamérica o hispanoparlantes, pero sí se contrata a muchos israelíes pensando que porque saben hebreo, saben enseñar hebreo a latinos o a hispanoparlantes, Bueno, y es otro gran mundo para explorar, y ese es un gran problema también Bueno, es un gran problema, pero el Ministerio de Educación de Israel, con un proyecto que se llama Meizam, que es un proyecto específico que subsidia a varias escuelas para proyectos específicos, me contrata a mí, que soy argentino y que trabajo en Brasil y que investigo, digamos, el hebreo desde otro lado, para poder tener buenos resultados en las escuelas para enseñar hebreo. Ya entendieron que de Israel no va a venir la salvación, porque en las escuelas ya no tiene ese formato. Antes un israelí podía enseñar hebreo en una escuela porque entraba, hablaba y lo entendían. En definitiva, lo que tenía que hacer era estructurar lo que ya se hablaba. Hoy es absolutamente absurdo. Y la experiencia judeo-israelí no hace con que el alumno hable hebreo. Y no lo motiva, porque está muy lejos hoy Israel, totalmente. el mundo Israel del alumno laico, obviamente. Pero sí, por supuesto, es mucho más difícil, porque no tenés ninguna obligación con el idioma. Esto es lo que pasa. Ahora, también hay otra cuestión, Denise. Yo te puedo asegurar que si el docente es bueno y hace bien las cosas, vos al pibe, al chico, le podés enseñar serbio que va a entender y lo va a disfrutar como loco y jamás vas a tener una queja. Y ahí está, en eso radica el tema, de dejar de proyectar las culpas No, y del hacerse cargo de fracaso, realmente de hacerse uno cargo. tener la capacidad como docente de poder inspirar a los estudiantes este amor al hebreo, el amor a la cultura, el amor a la tradición, el amor a nuestros valores, el amor a pertenecer y a lo que nos da también, ¿no es cierto?, el saber el hebreo. Sí, es parte de una cultura sin duda, pero para poder trabajarlo como lengua, y no olvidemos, para que el alumno adquiera la lengua como lengua hablada, tenemos que usar otras metodologías y tenemos que, lamentablemente, recurrir a otras herramientas para poder convencerlo y que el alumno pueda adquirir la lengua y la pueda usar día a día y que pase a tener el lugar de una segunda lengua. El camino va a ser diferente, es mucho más difícil, pero tiene que ver con un trabajo del docente. Pero de alguna manera el tomar conciencia de que esta es la realidad donde se está, permite también el buscar estrategias que sean más acordes para Absolutamente. poder lograr el fin al que uno busca. Cuando empecé te dije, puedo llamar a reflexión y decir, señores, dejemos de echar la culpa a los libros, a las horas, a los padres,
y empezamos a entender que el abordaje tiene que ser distinto. Sí, absolutamente. Una reflexión a entender que el hebreo es un idioma, que tiene sus dificultades y que tenemos que empezar a escindirlo, a sacarlo de esa cuestión cultural cuando queremos enseñarlo como lengua hablada. Por supuesto que cuando se reza, cuando podemos trabajarlo de la manera que sea, pero aquel alumno que no tiene obligación de usar el hebreo para nada, vamos a necesitar de otras cosas para llamarlo, para tenerlo cerca nuestro. Muchísimas gracias, Damián, nuevamente. Quiero invitarlos a todos a que puedan seguir este ciclo de charlas, ¿ok? Esta es una invitación entonces que queda. Les voy a dejar el linkeado acá arriba, si no me equivoco, los videos sobre este ciclo de charlas tan interesantes que estamos teniendo. Nuevamente, muchísimas gracias, Damián, por tu participación, por invitarnos a reflexionar acerca de nuestro ejercicio como docentes. Y nos vemos todos la próxima. Muchísimas gracias.